Lauri and Hila. How was your trip back home? I'm not back ¿Cómo home. estuvo el I'm still viaje at de Madhuban. regreso? No Oh, estoy de oh, regreso, aún estoy en Madhuban. I'm here Oh, sí, alone. cierto. how are the Estoy cows aquí there? solo. Las vacas están bien, están felices. Un lindo grupo. Y tengo un amigo aquí. Ella es una paloma. Es una paloma que viene y me habla casi cada mañana. Tal vez ella está buscando un nido o algo así. Siempre viene. No me tiene miedo. He estado alimentándola. Estoy aquí solo. Kishore se fue, tuvo que volver. Y está bastante pacífico acá. He estado escribiendo bastante, reflexiones. Todo bien. ¿Preguntas? Sí, vamos a leer las preguntas. Vamos a ponerlas en el chat. La primera es de Gayatri. Ella escribe, ¿cuánto podemos simplificar el desapego versus cuando nos mantenemos con mucha fe a los compromisos que hemos tomado? ¿Cuándo debemos desapegarnos y cuándo debemos mantener la fe en los compromisos que hemos tomado? Ejemplo personal es, por ejemplo, ser una madre absorbe bastante. Algunas veces me molesta con nuestros perros, Muni y Rishi, y mientras estábamos levantando al bebé, es un momento, una oportunidad perfecta para practicar la paciencia, aprender a abrir mi corazón y mostrar afecto durante tiempos difíciles o simplemente son circunstancias externas. ¿Sería como estar corriendo del sufrimiento o es inevitable? Hago el mismo esfuerzo para mantener amistades y mantener mi práctica. Dígame si es que necesito aclarar mi pregunta. Bueno, no estoy totalmente claro, pero voy a tratar de responder. Yo creo que la medida en que estas instancias son de autodeterminación, si encuentra que esto ayuda a mirar estas circunstancias que, como has descrito, pueden ser estresantes cuando aparecen y puedes verlos como oportunidades para desarrollar paciencia y todo eso. Si eso funciona bien para ti y encuentras que puedes hacer eso, entonces sí puede ayudar a ser paciente, bondadoso, cualquiera sea el caso. Y entonces obviamente sería útil, o si es que tú lo encuentras difícil de hacer o lo que estás tratando de hacer es contraproducente, es ese tipo de pregunta en tu afirmación y también en la realización. Hay un ideal más alto que puedes abrazar o tratar de abrazar, pero hay algo que no podemos hacer todo el tiempo y eso es por eso decimos todo el tiempo que mientras la paciencia es una virtud, la tolerancia es algo que también nos enseña Mahaprabhu. Pide ser tolerantes. También se nos estimula a poder hacer que las condiciones sean favorables para nuestra situación y nuestra práctica. Y no tolerar ciertas circunstancias y cambiarlas para nuestra práctica. No podría darte como una escala del 1 al 10 de cuánto hacer esto o cuánto no. Es una cosa personal. Tienes que verlo en términos de
el resultado que derive de esta acción. No tiene que ser algo forzado. Debo ver a todos, por ejemplo, como amigos, porque aunque parezcan enemigos, en realidad están haciendo que mi karma se gaste. Y aunque eso puede sonar bien y bueno, puede que sea cierto, pero puede ser difícil vivir así. Si intentas vivir así, cuando no seas capaz en términos de realización, puede ser contraproducente y puedes perder el interés en tu práctica del todo. Debes mantener la práctica, tu entusiasmo por la práctica y abrazarlo mientras puedas de forma progresiva, en consideración de tus limitaciones y todo eso. Pienso que se debe decir algo acerca de la mentalidad occidental que busca una gratificación instantánea y que esto se transfiere a la espiritualidad instantánea, que algunas veces puede causar que algunos devotos hagan prácticas con cierta mentalidad que está más allá de su adicar, de su elegibilidad para tener éxito y avanzar, por lo tanto. Pero puedes decir que lo intentaron, pero desde un punto de vista oriental, el hinduismo y todo eso, uno puede oír estos ideales más elevados y tratar de ponerlos en su lugar artificialmente. Entonces se debe decir algo de ambos. Puede ser muy lento, puede ser muy rápido. Si es que vas muy rápido, puede que te resbales. Si el que no se arriesga no gana, se dice. Si es que no tienes éxito de inmediato, inténtalo de nuevo. Hay diferentes formas de verlo. Creo que hemos contestado la pregunta, tal vez no es lo mismo, pero se narra en el Bhagavatam la historia de Narada y de cómo él sugirió a esto, y si es que no tienes éxito aparentemente, es porque debes seguir en este camino y lo que sea que consigas en el Bhakti es algo permanente. Entonces, hay diferentes formas de ver este tipo de temas. Tu vida personal, también hablas de amigos. ¿Cómo decía eso de los amigos? Decía poner esfuerzo en mantener amistades. Entonces, no podría, no le pondría esfuerzo si la gente no puede entender eso. Eres bastante amistosa. No me preocuparía de eso. Estás hablando acerca de las circunstancias. Eso está un poco más claro. Tus otras situaciones de vida han cambiado considerablemente con el bebé y todo eso. Necesita mucha atención y todo eso. Y creo que debes darle más énfasis a lo más inmediato, que son tus preocupaciones de la maternidad. Y creo que te puedes enojar a tus perros si es que te estorban. No creo que eso sea un problema. No me preocuparía acerca de eso. Esas circunstancias también van a cambiar. Estoy seguro que tus amigos te van a estar esperando en el otro lado. Espero que eso te ayude. Eso es un poco de sabiduría de abuela, por así decirlo. No está en el Bhagavad Gita, pero ¿qué más? Tenemos otra pregunta de Beatriz de Colombia. Ella dice, Reverencias Guru Maharaj, soy Beatriz Joana, aspirante devota. Veo las clases de despertar espiritual con el devoto Nambayan en Medellín, Colombia. Soy mujer, madre separada. Mi hija tiene 7 años y me interesa acercarla y acercarme primero
al Señor Krishna. Anhelo su amistad. Hace 3 meses canto el santo nombre y oro a la divinidad. Anhelo aprender a desarrollar cualidades para esta hermosa actividad. Es importante porque mi hija me escucha. Así que, ¿cómo no caer en oraciones demasiado ordinarias? ¿Cómo debo dirigirme de una forma mejor cada día? Radhe Radhe, muchas gracias. Muchas gracias por presentarte. Creo que cualquier oración es buena. Todas las oraciones son buenas porque son expresiones de dependencia de Bhagavan. Incluso si oramos por cosas materiales, que no es el estándar de la devoción pura. Pero dicho eso, hay diferentes formas de pensar acerca de las oraciones y dependiendo de la etapa de la práctica de uno, para distinto, el enfoque puede ser diferente. Por ejemplo, en la etapa del sadhana o práctica espiritual, que es la etapa en la que están la mayoría de los devotos, debe estar dirigida la oración hacia aumentar nuestra fe y la expresión externa de esto, que es la rendición, Saranagati, orar por la habilidad para entregarse a uno completamente, para llorar, porque no puedo llorar mientras canto. Poder pedir fortaleza para superar los anartas y los obstáculos y todas estas cosas que son centrales para el Saranagati, que significa rendición. Y si por contraste uno está en una etapa más avanzada del Bhakti, que es Baba, que es el Bhakti propiamente tal, uno puede oír el canto de uno y las oraciones van a surgir desde una emoción espiritual. En esa etapa, las oraciones van a ser mucho más emocionales en relación con las emociones espirituales y su cultivo en Bhakti Rasa per se, Bhakti Rasa propiamente tal. Entonces, es importante orar, como les digo, en esta etapa para el logro del ideal, la idea clara, el ideal de tener que orar por la necesidad de poner las cosas en su lugar y a través de la práctica pueda estar más cualificado para anhelar ese ideal. He dado un ejemplo antes. Digamos que quieres ir a India. Puedes desear ir a India, pero si es que tú no tomas un paso práctico para poder tener el pasaporte, la visa, el dinero y todo eso, vas a estar gastando tu tiempo. Entonces, Sadhana Bhakti es acerca de poner las cosas en su lugar. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur solía decir primero merece y luego desea. Entonces, usted tu pasaporte, tu visa y todo eso, y ahí va a tener sentido ese anhelo. Entonces, se sobreponen un poco el sadhana y va en términos de anhelar, por ejemplo, Krishna como un amigo, de que es lo que hablaste, y pedirle a Krishna fortaleza para controlar tu mente, tus sentidos y todo eso. El punto es que si es que controlas tu mente y tus sentidos, entonces controlas tus emociones. Y luego tienes la oportunidad para que las emociones espirituales emerjan. Así que como una devota principiante, te estimularía a orar para fortalecer la práctica por entendimiento y lo que significa ser amigo de Krishna, para que pudieses volverte y tener ese estándar, eh, eh, entender esa filosofía subyacente de la cual
surge la amistad y el amor por Krishna. Entonces, estos son ejemplos de oraciones y ambos están en el extremo del espectro. Y eso está dignificado cuando nosotros oramos las oraciones de otros. Oraciones, por ejemplo, de Bhaktivinoda, puedes encontrar que ora por Sharanagati. Ahí tiene más o menos 12 canciones o más que corresponden con diferentes angas del Sharanagati, que aceptar lo que es favorable para el Bhakti y rechazar lo que es desfavorable. Entonces puedes orar para poder aceptar lo que es favorable para el Bhakti y rechazar lo que es no favorable. Por ejemplo, cómo volverse dependiente de Krishna, que es otra cualidad de Sharanagati. Em, Pensar que Krishna es el protector y mantenedor de uno, la humildad y la autorresignación. Estas son angas de Sharanagati. Es bastante útil poder mirar estas oraciones apropiadamente y puede que sobrepongan las unas con las otras estas canciones. Hay dos divisiones de las cuales he hablado. En la parte más elevada de estas cosas, escribí un libro llamado Circle of Friends y ahí también hay algunas, hay anhelo que he expresado ahí, inspirado por ciertos pasajes y el lila. Em, Ese es un buen libro y te recomendaría ver esas secciones. Hay secciones en textos como ese. Los autores revelan sus propios sentimientos y tienen cuál es su disposición en la oración. Así que estamos bendecidos para recibir aquella visión, aquellos sentimientos y escuchar acerca de ellos. Ah, intenta hacer esto parte de tu vida. Estos son parte del espectro. La mayoría de los devotos son principiantes, incluso los sadhakas. Y el foco principal para estos estudiantes es desarrollar fuerza espiritual para poder superar los obstáculos y depender de Krishna. Dicho eso, em, hay también oraciones personales. Hay una fórmula que es útil. Em, la primera es glorificar a Krishna. Krishna, tú eres el Ser Supremo, la fuente de todo, y al mismo tiempo te has vuelto amigo de Sridham Subal y el amante de Radha, el hijo de Yashoda. De esta forma estás mostrando que, a pesar del hecho de que eres la fuente de todo, estás controlado por Bhakti. Yo, por otro lado, en esta segunda parte de la oración, luego de glorificarlo, soy una persona muy baja, que solo te ha conocido a través del sadhusanga. En este caso, por la gracia de Nambayan Das y otros. Y no tengo ninguna cualificación por mí misma, pero aquí primero glorificamos a Krishna, luego mostramos nuestra propia posición y luego pedimos algo. Mi petición es, por favor, dame el entendimiento a través del cual yo pueda progresar hacia ti. Por ejemplo, así yo puedo amarte. En el Bhagavad Gita dice, para aquellos que te aman, en el capítulo 10, este es el primer verso que aprendí del Bhagavad Gita. ¿Qué es lo que constituye la práctica? Se encuentra ahí. Trata de amar a Krishna, sinceramente. Y desde dentro te va a dar la sabiduría para llegar a Él. Y tú oras para Él, por su sabiduría, para que muestre esa sabiduría. Incluso si es que no puedo amarte.
Yo carezco de amor por ti. Por favor, dame la sabiduría para aprender a amarte. Eso es lo que yo te sugeriría. Espero que sea útil. Esta pregunta es de Amritarade. Es un comentario de la semana pasada. Hare Krishna. Mis humildes reverencias a Srila Maharaj y a todos los Vaishnavas. Gracias por estas clases cada semana. He escuchado que el señor Chaitanya, al devoto Kalidas, que era devoto del señor Chaitanya, comía los remanentes de Prashadam. Y personalmente lo que se me ha enseñado de este pasatiempo, ¿qué puedo hacer con este bloqueo mental? Kalidas tenía mucha fe en el Mahaprayadam y tengo alguna experiencia con esto en mi juventud en Nueva Duarca, que es como se nombró el Templo de los Ángeles. Había una competencia que había comenzado uno de mis hermanos espirituales acerca de distribución de libros. Nosotros distribuimos la mayor cantidad de libros en una semana y había Mahaprayadam de la deidad. Y, y yo gané. Y luego yo estaba ahí y ganaba cada semana. Y luego la competencia cambió a lo diario. Y entonces yo gané todos los días. Entonces cada día yo me ganaba un plato de Krishna y yo pensaba en ese momento que eso me daba fortaleza. Krishna me estaba dando el poder. Entonces yo iba a distribuir libros en la mañana en el barrio y volvía para el almuerzo. Y yo estaba pensando que yo dependía de eso, de ese Mahaprayada, para poder tener fuerza para volver al servicio. Y porque volvía en la tarde. Entonces, em, era protegía mucho este plato y me comía cada bocado de eso. Pero luego de un tiempo, yo pensé algo diferente. Y mi patrón de pensamiento cambió por el poder del Mahaprayadam. Y me encontré pensando, ¿qué tipo de devoto eres tú? Krishna te está dando este Mahaprasad y te lo estás guardando para ti solo. Debieses estar distribuyendo este Mahaprasad a los otros. Eso fue lo que hice. Llegué a casa y distribuí este plato con todos. Y luego esperé a que todos hubiesen terminado. Y luego yo iba y colectaba los remanentes de lo que sea que hubiese caído en el pasto o las cosas que quedaban ahí en el templo. Y yo sacaba mi alimento de ahí. Y entonces ahí yo obtendría aún más poder. Pero de una u otra forma, tenía fe en el Mahaprayadam. Es una experiencia personal de las virtudes y el poder de eso. Así que yo quiero decirte que hay gran poder en el Mahaprayadam por mi propia experiencia. Y si me crees, puedes intentarlo y ver. Pero para mí, como he dicho, surgió naturalmente, de una forma particular. El Mahaprayadam me llevó en esa dirección, más allá, en los misterios de la misericordia de Krishna. Voy a Sridhar Maharaj tiene una historia acerca de Mahaprayadam. Un joven se había unido a la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y había un festival y él estaba encargado de distribuir el Mahaprayadam y todos llegaban al plato
y todos llegaban nuevamente a una segunda vez, a repetirse. Y le dieron un nuevamente. Y luego él llegó una tercera vez. Y Payapati Maharaj dudó. Y él dijo, ¿estás atribuyendo alimentos o prashadam? Misericordia. Él sigue llegando para pedir misericordia. ¿Le puedes preguntar a alguien, puedes decir que es mucha misericordia? No, tú no mereces más misericordia. No puedes decir eso. Entonces le dio una tercera vez y así. Entonces es una linda historia acerca del prashadam. El problema es que, perdón, Prabhupada era le gustaba mucho distribuir prashadam en ISKCON en los primeros días. Esa era una de las más grandes características que tenía. No sé muy bien cómo será ahora, pero en el comienzo, cuando yo me uní, había gente que iba con con un plato encerado y le pondríamos avena, un poquito de yogurt, un poquito de naranja y garbanzos y un pedacito de jengibre. Y ahí todo estaba calentito, entonces este plato de cera se derretía. Pero cuando volvían por Mahaprasадam, ellos volvían. Entonces todas estas personas estaban bastante emocionadas por tener, aunque sea una pequeña porción de Mahaprasadam. Hay gran poder en esta historia ahí, en referencia a la vida de Cálidas. Y sí debieses obtener, seguir el ejemplo de devotos grandes y en particular tener fe en el Mahaprasadam. Espero que ayude esa respuesta. Gracias, Guru Maharaj. Ahora tenemos a nuestro querido amigo Raya Brayasundari. Perdón, hay una pregunta de seguimiento de Krishna Kanaya. Dice, tengo una pregunta de seguimiento a esta historia del Mahaprasadam. ¿Había otros devotos celosos de usted porque ganaba el Maha todos los días? Si es que sí, ¿cómo lidió con eso internamente? ¿Es esto como una envidia espiritual, entre comillas? ¿Eso es algo bueno? Digamos, en otro ejemplo, en que usted, Guru Maharaj, elogia a un discípulo suyo y otros discípulos empiezan a sentir envidia hacia ellos, ¿se permite eso? ¿Es eso beneficioso a la vida espiritual? Una vez oí que no hay remedio en contra de la envidia, de los celos, em, pero si es una competencia espiritual, no está bien en el corazón. Bueno, los celos son bastante inapropiados para un devoto. En el comienzo del Bhagavatam es particularmente esto poco apropiado. Un devoto es un recipiente de gracia y misericordia. Sridhar Maharaj dio un ejemplo de que si estás esperando en línea por tener misericordia y la persona te llama primero, que vayas al frente, entonces puede haber otra persona diciendo, ¿por qué se puede pasar hacia adelante? Él ya no puede esperar, no tiene que esperar más por misericordia. Entonces esa otra persona está esperando justicia, no misericordia. Nosotros no queremos justicia, queremos misericordias. Si fuera por justicia, no tendríamos ninguna posición. Así que sí, la envidia y los celos son inapropiados, particularmente para un devoto. Y
Los sadhus más elevados pueden, pueden ver envidia en el lila, en los lilas de Madhurya en particular. Eso es otra cosa. La intriga eh, en la tela de para qué lleva la naturaleza de la relación romántica de Radha y Krishna que llamamos paraquilla, toda la intriga que hay ahí, los secretos, ocultarse, las reuniones secretas y todo eso, y todas esas competiciones son centrales para eso. Y debido a eso, los comentaristas de Ujjwala Nilamani, en un libro en que se habla de esto, ha dicho que Madhurya Rasa, si fuera personificado, sería un arma saca, que están involucrados en la intriga y todo eso. Hay un lugar para una envidia espiritual, pero no en en la etapa de sadhana. No hay lugar para eso. Particularmente si había un chico que estaba celoso de mí, que era el que había estado ganando el plato antes. Entonces, hasta que me involucré yo. Así que sí, él estaba bastante celoso. Entonces él solía eh, tener como una pensión y él se la guardaba para sí mismo y con eso se compró un montón de libros y él pretendía que él los vendía. Entonces, y aún así, él no pudo ganar. Eso era bastante desafortunado. Y como me sentía yo con eso, me sentía bastante mal. Pensaba, Dios, qué triste. Yo no pensaría nunca así y nunca le desearía a nadie que fuera algo así. Es bastante triste. Esos son algunos comentarios. Espero que ayude. Gracias, Guru Maharaj. Braya Sundari. Eh, Perdón, no puedo traducir bien. Hay, había otro discípulo que era un jardinero. ¿Podría Guru Maharaj decir algo acerca de el afecto, la ira y la indiferencia del maestro espiritual hacia sus discípulos? Usualmente nadie quiere hacer enojar a su maestro espiritual, pero ¿qué puede hacer uno, especialmente si es que esto pasa por una mala razón? O sea, ¿qué pasa si es que el gurú es indiferente hacia nosotros? ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, yo pienso que en un sentido, eh, pues la forma en que respondo a mis discípulos es en términos de cómo ellos responden y cómo ellos reaccionan. Entonces, ¿Quién está enseñando tránsito? No. y eso es una garantía, por así decirlo. Primero, puedo que no lo entiendas. Sí, la
Bueno, todavía no. No, pues mira. Eh, más de ti. Entonces, Prabhupada no estaba haciendo nada malo. Bhaktisiddhanta lo criticó. Prabhupada estaba tan complacido que pensó que Guru Maharaj ya pensaba eso acerca de él y castigarme públicamente. Se dio el tiempo, le preocupo. Por ello es que está siendo tan estricto conmigo. Incluso al punto de criticarme por algo que yo no hice e instruirme acerca de la importancia de poner atención. Así que él no fue a decirle como, oh, no, yo no hice esto fue otra persona el que hizo eso. Prabhupada no hizo para nada eso. No tuve que hacer como una campaña para hacerse entender y probablemente sí lo entendió muy bien eh, y la forma en que tenía que acercarse a su guru y todo aquello. Él personalmente celebró esa ocasión y luego él pensó, Guru Maharaj le preocupa se preocupa lo suficiente acerca de mí, mientras el guru se vuelve indiferente a nosotros, él piensa que esta persona es incurable, ahí es donde se retira. Pero si es que el guru nos castiga o nos alaba, lo que menos queremos es que él se vuelva indiferente. Entonces, ¿por qué puede volverse indiferente? Porque siente que eh, he intentado con esta persona, pero se ha alejado. ¿Y qué puedes hacer? Esos son algunos pensamientos en esta materia. No sé si he cubierto toda tu pregunta. Muchas gracias. ¿Qué más? Tenemos a Braya Valavi. Querido Maharaj, quería preguntar si es que podía compartirnos algo acerca de su conexión con mi Param Gurudev, Sri Narayan Maharaj. Hoy estamos apareciendo el día de su divina aparición. Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Conocí a Narayan Maharaj personalmente, hablé con él luego de la desaparición de Bhakti Raksai Sridhar Maharaj. Y en ese momento él estaba supervisando
el, el templo en el cual se quedó por muchos años. Antes de esta reunión, antes de conocernos, tenía una relación muy afectuosa con Prabhupada y realizó los detalles de los rituales de cuando Prabhupada aceptó la orden de sannyasi de su guru, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Así que era como un tío y había correspondencia entre ellos dos cuando Prabhupada llegó a América. Entonces tienen una larga historia de aquella conexión. Prabhupada estaba preparándose para retirarse de este mundo y uno de mis hermanos, Tamal Machari, preguntó de cómo realizar este samadhi. Estaba masajeando los pies de Prabhupada y le dijeron, para aquello puedes hablar con Narayana Maharaj, ya que él ha realizado los rituales de Sanya. Él tiene bastante manejo de ese tema. No que él solo maneje esa área, pero se le recordaba por eso y estaba cercano. Y por ello es que tenían una relación afectuosa y no tenían mucha cualificación y no sabían todos los detalles. em, lo que es algo que Prabhupada nunca nos enseñó. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Entonces había una relación entre los dos. En relación a Prabhupada, Sridhar Maharaj le consideraba Shiksha Guru a Sridhar Maharaj, mientras que en la relación con Arya Maharaj, él lo consideraba a Prabhupada su Shiksha Guru. Esa fue una bendición para nosotros. Y luego llegaron a la escena relativo a cómo Prabhupada respondió. Y luego se realizó la ceremonia de Samadhi, el ritual. Esto fue en noviembre del 77. Y luego, en el primer cuarto del año, había una reunión anual de la GBC y fui con Sridhar Maharaj para ver cómo organizar la sucesión y todos hablaban de eso. Hay una historia, hay un desarrollo. Y bueno, desafortunadamente, esto se convirtió en rechazo en cierto punto. Y yo me retiré después de que rechazaron a Sridhar Maharaj y luego de su partida me puse en contacto con Narayana Maharaj. Eh, Él tenía una relación afectuosa conmigo, era bastante especial. En su mente había un número de devotos de ISKCON que estaban llegando a su refugio. Y yo había empezado a hacer lo que estaban haciendo ahora, pero 10 años antes. Haber partido de ISKCON para poder servir bajo el refugio de Sridhar Maharaj y tener una institución, una misión, tal como él me pidió hacerlo, iniciar discípulos y todo eso. Y bueno, conocí a muchos devotos que se refugiaron en Narayana Maharaj y que querían actuar como ellos. Ellos querían que yo actuara como ellos, perdón. Pero yo tenía mi propia forma, era como una una diferente categoría. Y ellos me trataban de una forma diferente también. Era bastante una relación amistosa. Él hizo muchísimo por los de discípulos de Prabhupada para ayudarles a la luz de un déficit espiritual, por así decirlo, una carencia que experimentaban dentro de ISKCON. Cuando él llegó a Europa y cuando llegaron a América por la primera vez, por la primera vez, yo tenía un templo, un ashram en Oregón.
que está en los estados del norte, arriba de California, en la costa oeste. Era el único templo que lo había invitado a quedarse. Entonces él se quedó por 3 días ahí y tuvimos algunas conversaciones. Tuve algunas conversaciones privadas con él, le escribía cartas. Bastante generoso. Él tuvo discusiones conmigo de ciertos temas y yo estaba bastante contento. Y es desafortunado en cierto sentido que devotos que tengan que dejar ISKCON. Pero bueno, yo estaba feliz de ver, recuerdo Yadurani, Shyamarani se fue y yo estaba tan orgulloso de ella y él la aceptó como su discípula eh, y algunos se opusieron y no voy a flexibilizar las reglas. Si es que tú sigues una ley superior en el corazón, bueno, yo estaba muy feliz por eso. Su grupo fue capaz de publicar muchos libros escritos de él, traducciones de él, que son un tesoro. Eso acerca de Madhurya Rasa, eh, una cualidad de su prédica, y es importante, un punto importante de hacer en la comunidad. Un número de los libros se profundizan en aquel ideal y somos afortunados de tenerlos circulando en inglés. Así que le debemos muchísimo a Narayan Maharaj. Es una persona bastante encantadora. Tenía mucha fe en la Gaudiya Math y en ISKCON y en la Bhaktivinoda Parivar. Era, apoyaba bastante las visiones fundamentales de Bhaktivinoda Thakur, que no compartían un gran número de linajes en la comunidad Vaishnava, que se consideraban mal representadas por algún tiempo. Entonces él apoyaba fuertemente aquellos, aquellas sensibilidades filosóficas que destaca Bhaktivinoda y Bhaktisiddhanta Sarasvati en aquel tiempo, y cuando hubo una mala representación considerable del Gaudiya Siddhanta. Así que bueno, somos muy afortunados y la forma en que ISKCON lidió con eso, algo bueno puede salir. Y Sridhar Maharaj también lo objetaron cuando salieron sus libros y todo eso. Entonces, bueno, te diría eso. Prabhupada representaba una ola, una marea tidal extraordinaria de Gaudiya Vaishnavismo alrededor de todo el mundo. Es un capítulo dentro del libro del Gaudiya Vaishnavismo, la misión de Prabhupada, de la campaña de Prabhupada. Y yo recordaría ese capítulo en esa campaña como un capítulo significativo. Yo también espero estar en ese libro, pero he estado bendecido de poder servirle en diferentes ocasiones y tener la perspectiva de él y sentir su generosidad. Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. ¿Qué más?
Tenemos a Shyam Dasi del Club de Lectura. Hemos estado discutiendo el comentario en el Club de Lectura y esta pregunta surgió. En su comentario, el Bhagavad Gita 4.39 enfatiza la fe de Shraddha como algo que madura a través de la vida, de la realización vivida y una confianza relacional, mientras que Srila Prabhupada a menudo enmarca la fe algo más como una confianza y sumisión que revela autoridad del Guru Parampara, como entiende la relación entre la experiencia y la escritura, y dónde ve a estos dos convergiendo. ¿Cómo entiende la relación entre la realización experiencial y la autoridad escritural en el desarrollo del conocimiento Gyan y dónde ve estos dos convergiendo? Hay Paroksha Gyan y Aparoksha Gyan. Entonces, Gyan significa conocimiento. Proksha significa in- indirecto y aproksha significa indirecto. O directo, perdón, no sé qué dije. En un pensamiento más moderno, diríamos conocimiento primario y conocimiento secundario. Paroksha Gyan es secundario, conocimiento secundario. Esas son las formas en las que intentamos comunicarnos y entender que tenemos. Entonces la escritura trata de comunicar un entendimiento. El guru habla, da shiksha, trata de comunicarse y entender. Él da la herramienta como un mantra que ayuda a comunicarse y a entender el entendimiento del conocimiento, que es aparoksha, es la realización. Entonces yo tengo realización. Esto es conocimiento propiamente tal. Y basado en ese conocimiento, el cual es experiencial y privado, es mío. No puedo darte mis sentimientos. Puedo comunicar cómo son y cómo los siento, pero el gurú trata de comunicar a través de estos conocimientos los significados de la escritura, la instrucción, el mantra, y todo esto es un ejemplo de conocimiento indirecto, Paroksha Gyan. Es una forma secundaria de conocimiento. Podemos objetivizarlo y hablar de eso, pero en el sentido completo, el conocimiento es subjetivo, no es objetivo. Es el entendimiento de la conciencia que surge en un ser consciente y que ha recibido herramientas para que aquello se manifieste. Está manifestado dentro de ti todo el conocimiento. Y eso vive en un reino subjetivo. Y luego, cuando te están las herramientas del mundo objetivo, que podemos usarla, podemos hacerla surgir. Entonces, una cosa es tener fe en las herramientas, fe en lo que dicen las escrituras y aceptar que sí tenemos fe y debemos aplicarla. Y el aplicarlo, eh, entonces, el conocimiento propiamente tal debiese surgir un entendimiento experiencial que está basado en la fe real y que se está manifestando, que esa es la experiencia. Por ejemplo, Vijayapatiya Maharaj solía comparar el mundo espiritual con planetas de fe. Son manifestaciones de fe, son parte de la experiencia. Ahora, de lo que se puede hablar, de la escritura, de lo que se ha escrito de esto y todo eso.
existe en el reino de la fe, el reino del conocimiento propiamente tal y el bhakti propiamente tal. El bhakti es un tipo de conocimiento, Gyan Vishesh es un tipo de conocimiento, es un tipo de sabiduría. Y con ese conocimiento, todas las dudas se aclaran. Tal como hay planetas de fe, este es un planeta de duda. Está regido, en el mejor de los casos, este mundo por la inteligencia, lo cual es el poder de la discriminación a través del cual tú dudas y pruebas y todo eso. Entonces las escrituras nos dicen que el gurú intenta capturar nuestra inteligencia y dirigirla, dirigirnos en cierta forma y purifica nuestro intelecto, lo espiritualiza. Y eso produce una catálisis para el despertar del conocimiento. Entonces tomemos, por ejemplo, los babas del mundo espiritual. Ellos llegan a este mundo a través de la bajada de los devotos que han descendido, como ha descendido el del Ganges. Es como el Guru Parampara, es realmente una metáfora, pero entonces los devotos y el Guru Parampara intentan comunicar eso, intentan compartir eso a través de estas herramientas. Entonces su sadhusanga es una semilla. Jiva Goswami lo explica en el Bhakti Rasamrita Sindhu en su comentario. Sadhusanga es la semilla del bhava, la semilla. Sadhusanga es un anga de Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti se nos ha dado a nosotros. No es que yo te vaya a dar baba, no, no puede ser algo dado, no es un objeto. No, yo puedo decirte que 2 más 2 es 4 y también puedo tomar 2 cosas y tomar otras 2 y decirte esto es 4. Pero el conocimiento, eso es Paroksha Gyan, conocimiento indirecto. El conocimiento real de aquello es el entendimiento de aquello, es algo que está enteramente interno en ti. Es una herramienta que yo puedo hacer que esto se manifieste a través de una herramienta. De esta forma, podemos entender que Bhakti, que tal como Jiva Goswami lo describe él mismo en el Priti Sandarbha, es un tipo de conocimiento que es un estado de conciencia, no puede ser transferido de una persona a otra. Es parte de nuestro propio conocimiento relacional. Es una dimensión de nuestras jivas. El Dharmabhuta Gyan es atributo inherente del conocimiento y se manifestará dentro con el catalizador correcto, que es el sadhana. Bueno, no sé si estoy contestando tu pregunta, pero hay temas bastante interesantes. Debemos seguir al guru que dice debemos hacer esto y esto otro. Hay una línea de autoridad de la cual podemos obtener conocimiento real y eso es lo que creemos. Ese es un buen argumento. Nosotros creemos en eso. Y si es que aplicas esta creencia, entonces obtienes fe. Puede haber alguna fe en la creencia, pero eso es un tema más intelectual. Puedes deliberar acerca de eso y creerlo. Entonces hay una diferencia entre la creencia y la fe. La creencia lleva a la fe cuando está correctamente aplicada. Si tiene sentido, ok, sí, lo puedo creer, tiene sentido, pero ahora sí yo realmente creo esto, tengo que actuar de acuerdo con eso, de otra forma voy a ser un hipócrita. Entonces, permítanme actuar de acuerdo a, a esta actividad transracional, que es el conocimiento propiamente tal.
Y la fe experimental surge de aquí. ¿Eso ayuda? Sí, mucho. Muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Fueron muy buenas preguntas. Aprecio mucho la oportunidad de estar con todos ustedes. Voy a estar aquí también la próxima semana. Gora Premanandi, Haribol, Sri Guru Maharaj Ki Jai.